Muy bien, bienvenidos a este video de la tercera unidad de la asignatura Máquinas y Sistemas CNC. Vamos a continuar con otro dibujo en el software CNC que estamos aprendiendo a utilizar, en el cual vamos a tener la novedad que vamos a introducir por primera vez los comandos G2 y G3, que serían para realizar círculos o zonas que tengan curvatura, que bueno, difieren de G1 y G0, de que pues son solamente líneas rectas, ¿no? Como es el caso de la figura que trazamos en el video anterior, que es el que estamos viendo en pantalla, que pues asemeja la forma de una letra A. Sin embargo, pues no contiene ninguna parte circular. Y pues para recordar básicamente lo que tenemos aquí en el primer recuadro en sólido color negro sería la pieza de trabajo vista desde la zona de arriba o sobre el plano XY. Punteado más afuera tenemos el área de trabajo. La herramienta va a poder moverse o trazar cualquier trayectoria que se encuentre dentro de ese rectángulo, y más hacia afuera, por este lado, en la esquina, tenemos el cero de la máquina, que sería el punto de origen de las coordenadas que da el fabricante. Nosotros vamos a trasladar dicho punto o vamos a trasladar dicho origen hacia el cero de la pieza, que está indicado aquí por estas flechas color rojo, que vendrían a ser el origen de las coordenadas del software SolidWorks, de tal manera que todas las coordenadas nos las esté dando a partir de este punto, bueno, de este lugar rojo donde están las flechitas, ¿no? Entonces, vamos a proceder a borrar la letra A o el texto que estaba ahí puesto, y vamos a redibujar o a trazar nuevamente mediante líneas, círculos y redondeos, otra letra diferente, que en mi caso, bueno, yo he elegido hacer una letra R. Vamos a trazar la forma base de nuestra letra de esta manera. A lo mejor este que está demasiado cerca del borde, puedo seleccionarlo y moverlo un poquito hacia la derecha, de tal manera que no quede tan cercano al borde. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí esta herramienta que se llama redondeo de croquis. Vamos a seleccionar las esquinas, por así decirlo, bueno, las líneas que forman las esquinas de la letra. Aquí básicamente, así como está, pues sería una letra P. Nosotros le vamos a agregar el palito para que se vuelva una R. Aquí en el parámetro del redondeo yo puedo indicarle de qué tamaño quiero que sea. Vamos a probar con 12. Me parece todavía es muy pequeño. Vamos a ponerle un valor mayor, por ejemplo 15. Y quizá ahí ya me satisface mejor. Entonces voy a ponerle aceptar, de tal manera que ahora ya aparece este redondeo de 15 milímetros en la letra, ¿no? Entonces ahora sí parece una P más que otra cosa. Vamos a poner entonces un arco de 3 puntos. Eso es bien importante. Tenemos diferentes maneras de trazar arcos de circunferencia, que vendrían a ser pedazos de círculo, ¿no? O sea, no círculos completos, sino solamente segmentos de circunferencia. Vamos a poner el arco 3 puntos. Y para eso, pues lo que nos pide es poner 3 puntos de los cuales quiero que tenga esta circunferencia. El primero va a ser en esta zona, en donde está la intersección entre la línea horizontal y vertical en la parte del medio de la letra. Vamos a darle clic por ahí. Después voy a dar clic más o menos por esta zona. Y ya de ahí yo, si se dan cuenta, ya aparece el arco de circunferencia. Entonces ahí voy a dar clic más o menos por aquí. Será por ahí. Sí, yo creo que sería lo más adecuado. Y ya una vez que tengo esto, voy a darle escape para salir de la herramienta de los círculos, y vamos a poner una línea normal, una línea recta, con la característica que va a ser una línea tangente a esta otra curva que acabo de poner. Entonces voy a dar clic en la orilla o en el final, y en vez de ponerla directamente hacia abajo o hacia otro lado, voy a buscar la tangencia con esta línea. A ver, ahí se me fue mal la herramienta. Vamos a intentarlo nuevamente. Ahí está. Esa sería la línea tangente. ¿Cómo sé que es tangente? Primero, pues porque aparecen estos como puntos amarillos, y aparece sobre todo el símbolo, que sería este círculo con una línea tangente a su lado, que sería un recuadro color amarillo. Entonces vamos a descender a través de esa línea punteada,
y vamos a colocarla a la misma altura que nuestra línea inicial. Entonces ya que tenemos ese movimiento arreglado, entonces le vamos a cancelar con Escape y ahí está la letra completa. Ahí tenemos ya nuestra letra trazada. Nosotros podemos manipular o mover del lugar los puntos clave. ¿Cuáles son los puntos clave? Todos los puntitos color azul que aparecen se pueden mover o trasladar de tal manera que la forma de nuestra letra sea modificable. Por ejemplo, si la letra R piensa uno a lo mejor debe ir como más hacia afuera, entonces podemos hacer eso de esta manera. Puedo también manipular la forma de esta curva, que bueno, no va a ser tan sencillo hacerlo, ahí está. Puedo manipular qué tan amplia, qué tan pronunciada va a ser, ¿no? Entonces a lo mejor lo dejamos por ahí, ¿no? Entonces vamos a pensar que esta ya es nuestra letra R y así como está la vamos a utilizar en el software, ¿sí? Entonces vamos a ir al programa que yo ya lo tengo abierto aquí también. Nosotros teníamos un archivo que se llama prueba, que fue el que estuvimos utilizando la vez pasada para programar la letra A. Y lo que vamos a hacer ahorita es copiar todo el encabezado. O sea, todas las primeras instrucciones desde G54 hasta M71 las vamos a copiar y pegar básicamente en un nuevo documento de tal manera que no perdamos nuestro archivo prueba original, ¿sí? Eso se hace mediante la herramienta marcar bloque que está aquí en la parte de la derecha arriba, ¿no? Entonces vamos a marcar bloque y si se dan cuenta el cursor va a cambiar, ya no aparece color naranja como tradicionalmente aparecía, sino que ahora tal cual es un cursor que parpadea. Nosotros con las flechitas del teclado podemos, ahí le estoy dando las flechitas hacia abajo, podemos seleccionar texto y que va a aparecer en color negro, ¿no? La selección. Y una vez que ya seleccione en este caso todo el encabezado, que serían todas estas líneas de programación, le vamos a dar clic aquí donde dice copiar bloque, que está igual en la parte de la derecha. Copiar bloque. Si se dan cuenta se pierde la selección y dice ahí abajo los datos copiados se introducen con insertar. Y efectivamente hay un botón o una función que dice insertar bloque. Si yo deseara copiar ese encabezado en este mismo programa, se puede hacer. Lo único que tengo que buscar es colocar el cursor en el lugar donde quiero yo colocar el dato copiado y darle insertar. Pero como no es el caso, vamos a darle cerrar. Y en vez de copiarlo ahí mismo, vamos a abrir uno nuevo. Aquí acuérdense que la lista es muy larga porque aquí hay programas que son pues, muy previos, ¿no? Fíjense en las fechas, por ejemplo, este es un programa del 2018, del programa del 2019, o sea, ya son programas de años anteriores. Provienen de otras computadoras, es por eso que aquí donde dice liberar en la columna aparece como en blanco y nuestro archivo que dice prueba trae una X. O sea, esa X significa que este documento que se llama prueba se creó en este ordenador y solamente lo puedo utilizar en esta computadora a menos de que yo lo libere para poder mandarlo a otras computadoras, incluyendo la computadora que se utiliza en el laboratorio para hacer el fresado. Entonces, así como tenemos nuestro archivo prueba, está inutilizable para el programa, para maquinado. ¿Sí? Porque no lo podríamos trasladar de esta computadora a otra. ¿Cómo se hace esa liberación? Por acá dice cambiar liberación y si le doy clic una vez, pues desaparece la X y se vuelve como todos los demás. Si le vuelvo a regresar, entonces ahora este programa es propio de este ordenador. Bueno, después de ese pequeño brevario, vamos a ir aquí donde dice nuevo. Aquí abajo nos pide un nombre de programa, le vamos a poner prueba 2. El software no permite poner espacios en los nombres, entonces nada más le vamos a dejar así como dice ahí, prueba 2 y le vamos a poner OK y ya nos aparece nuestro editor de texto. Pero recordemos que lo primero que vamos a hacer es que vamos a insertar la información que copiamos del otro programa, entonces le vamos a dar clic aquí donde dice insertar bloque y como pueden ustedes ver, toda la información que estaba en el programa anterior se copió a este, ¿no? Solamente copié el encabezado, no copié las coordenadas. ¿Por qué? Pues porque las coordenadas, como ya vimos en
en nuestro programa de SolidWorks, pues va a ser diferente, porque las coordenadas serán otras diferentes, inclusive los comandos que vamos a utilizar. Entonces, vale la pena ahorita poner la pantalla doble. Entonces, vamos a intentar hacer eso. De tal manera que podamos ver ambas cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos SolidWorks a la derecha y el sinumérico 840 de 1000 de la izquierda. Y vamos a seguir las mismas condiciones. Nada más para recordar, vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Por eso recuerden que es bien importante poner comentarios en el programa para no olvidar a qué nos referíamos. Por ejemplo, tenemos que el G54 era mover el decalaje de origen desde el cero de la máquina, que en el dibujo de SolidWorks está representado por este puntito de acá, al G54, que es donde programamos nuestro cero de la pieza, que en el dibujo de SolidWorks sería aquí. Recordemos que en ese G54 se programaron estas distancias, la de 150 en X, 25 en Y, y la verdad no recuerdo cuál fue la Z, pero por ahí la podemos ver más adelante cuando entremos a la parte de la simulación. Entonces, esas serían las coordenadas que están guardadas en G54. Entonces, todas las coordenadas a partir de esa línea tienen que ver ya con el nuevo origen, que sería en este punto de acá, ya no en el origen de la máquina como tal. ¿Qué más? G94, utilizar las coordenadas métricas. ¿Qué herramienta voy a utilizar para cortar de manera inicial? Recordemos que nosotros podemos cambiar la herramienta más adelante cuando hagamos cortes de diferente tipo, ¿no? Nosotros aquí en aquel programa elegimos la herramienta número 2, que por ahí creo tenía montada la fresa de 6 milímetros, me parece, y ejecutar el cambio de herramienta. Después le programamos una velocidad de giro de 1500 RPM y 50 milímetros sobre minuto, que sería esta línea. Después pusimos las coordenadas absolutas. Le pedimos que la herramienta girara a derechas, que por aquí es donde está un error que por ahí me habían comentado en la, ¿cómo se llama? En uno de los videos que hicimos, que se refieren a, me parece, M3, que es el comando M que sirve para hacer que la herramienta gire precisamente a derechas, y M4 equivaldría entonces a un giro a izquierdas, que solamente se utiliza para herramientas que cuenten con esa característica de tener el filo invertido. Y por último, encender el aire comprimido para mantener una limpieza sobre la zona donde se está haciendo el corte y que no haya viruta que esté impidiendo que visualicemos la operación. Una vez hecho eso, podemos establecer nuestro movimiento base, que probablemente sea con G0, el primer movimiento en línea recta y rápido, donde nos vamos a ubicar, ¿no?, en el origen, que sería el X0, Y0, pero a una altura relativamente segura de la pieza de trabajo. Sabemos que la Z igual a 0 o Z0 es la superficie de la pieza, por lo tanto, si yo pongo un valor de Z positivo, pensemos en el 3, pues dicha coordenada no debería en ningún momento tocar la pieza de trabajo, a menos de que yo cambie la pieza de trabajo y ponga una pieza un poquito más alta o que tenga un grosor mayor, para lo cual yo debo cambiar el punto de origen del G54, o sea, ya es una de dos, o utilizar otro G que no sea 54, por ejemplo el 55, el 56 o el 57, o modificar el 54 para que empate con las nuevas coordenadas de la pieza. Eso es algo bien importante, que luego pasa que yo programo mi G54 una vez con una pieza de trabajo y funciona bien, pero después cambio la pieza de trabajo y la nueva pieza de trabajo tiene otras dimensiones diferentes a la pieza de trabajo original con la que yo había programado el G54, y por lo tanto cuando ejecuto el programa pues hay error o hay problemas porque la nueva pieza de trabajo tiene otra forma que la anterior. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que cada que yo cambio la pieza de trabajo y que la nueva pieza es diferente a la anterior, necesito recalcular los Gs, de tal manera que las nuevas coordenadas pues tengan que ver con la nueva pieza de trabajo.
Es por eso que toda la lista de programas que ustedes han visto por ahí en la pantalla, no los he probado como tal en este software. ¿Por qué? Porque habría quizá muchos problemas de localización de las coordenadas debido a que son programas que se dibujaron para piezas diferentes con diferentes dimensiones y sobre todo el carrete de herramientas pues también con una disposición muy distinta. Entonces ahí hay que tomar todos en cuenta a la hora de programar igual. Entonces ya nos movimos a este lugar que sería aquí. Entonces, como hicimos en la vez pasada, el primer movimiento siempre tiene que ser al lugar donde voy a iniciar el corte, que sería aquí, pero solamente ubicarse como encima de ese punto. Entonces voy a dar clic en el dibujo de Solid y ahí vemos las coordenadas de ese primer punto, ¿no? Que ahí aparece en un color azul un poquito resaltado. Vamos a poner, recordemos que no necesitamos incluir nuevamente el G0 debido a que vamos a hacer otra vez un movimiento rápido en línea recta y con solo poner las coordenadas es suficiente. La primera sería X 15.405. Ahí lo que estamos haciendo es redondear a 3 dígitos, pensando en que el cuarto dígito es un 7, entonces es un redondeo hacia arriba. Eso aplica a todo lo que vamos a ir programando ahorita. Y Y sería 10.251, ¿no? 25.1. Entonces, no voy a poner cuál valor tiene de Z porque se quiere mantener en 3. Entonces, como lo voy a mantener a la misma altura, no hay necesidad de escribir Z3 otra vez. Una vez que ya estoy ahí, entonces ahora sí cambio a G1, ¿sí? Porque voy a hacer un descenso ya hacia el corte de la pieza, por lo tanto no puedo hacerlo a velocidad máxima de avance, tengo que hacerlo con G1. Y con G1 voy a bajar hasta la Z-1, que sería cortar 1 milímetro. Si yo quisiera cortar más de eso, lo seguro es siempre ir cortando de poco en poco, en este caso de milímetro en milímetro. Hay herramientas más sensibles, que de hecho eso hicimos la vez pasada y no se los comenté, que por ejemplo la herramienta de 3 milímetros, pues es tal cual, una herramienta de 3 milímetros de diámetro, es muy delgadita, por lo tanto si tú haces cortes demasiado pronunciados, como por ejemplo este, de 1 milímetro, pues estás cortando una tercera parte del diámetro en profundidad. Por lo tanto, pues hay mucho riesgo de que podamos fracturar la herramienta por cortar demasiado profundo. Entonces, para herramientas tan delgaditas, lo que se recomienda es ir cortando. Por ejemplo, si yo necesito cortar con ella 2 milímetros, hacer 4 pasadas cortando a medios de milímetro, por ejemplo, hacer una pasada y cortar un medio milímetro, o sea, menos 0.5, luego volver a pasar la herramienta por ahí y cortar menos 1, luego volver a pasar y cortar menos 1.5, y en la última pasada, que ya sería la final, pues cortas en Z-2. O sea, 4 veces pasar por el mismo lugar a diferentes profundidades de corte, de tal manera que sea gradual nuestro corte. En el caso de la herramienta de 6 milímetros hacia arriba, pues ya son herramientas que por su tamaño, pues ya aguantan un poquito más de profundidad de corte. Por lo tanto, para esta herramienta en particular, el Z-1 funcionará muy bien. Ojo, todas estas cosas que les estoy comentando de si se fractura la herramienta o no, el software no se los va a poder calcular. Eso sí es algo que se tiene que saber, de tal manera que, pues, o sea, si yo le pido ahí al software que con la herramienta de 3 milímetros corte 5 milímetros de profundidad en una pasada, lo hará, lo va a hacer, no va a producir ningún error de algún tipo, ni nos va a mandar alguna advertencia. Eso cuando nos daríamos cuenta, pues cuando intentemos maquinar, la pieza, pues ahí nos daremos cuenta que no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, entonces siempre hay que tener en mente eso, ¿no? ¿Qué herramienta estoy utilizando para cortar y cuáles son sus limitaciones físicas de corte? En parte es por eso, porque el maquinado no tradicional, o sea, el maquinado, en este caso fresado y también el torno y otros métodos de maquinado, pues son tardados porque la remoción de material no puede darse a una tasa superior a la que fracture la herramienta o la que le cause daño a la pieza de trabajo. Entonces, solamente para
tener eso en mente. Una vez que ya hice ese corte en Z-1, significa que ya estoy ubicado en este punto, digamos, inicial, y ya estoy dentro de la pieza de trabajo. Por lo tanto, el siguiente movimiento sería hacia arriba, me parece, ¿no? Entonces vamos a movernos hacia arriba hasta este otro punto. Ajá, que sería el de 15.405 otra vez, porque nada más nos estamos desplazando hacia arriba, y la Y sería 90.393, ¿no? Vamos a colocar dicha coordenada aquí abajo, la Y solamente, porque no estoy cambiando ni la Z, porque no quiero cortar a diferente altura, eso sería muy extraño, y tampoco estoy moviéndome hacia la izquierda o la derecha, solamente hacia arriba. Entonces, solo voy a poner la Y, 90.39, 3, que es lo que habíamos dicho. Y ojo, aquí voy a cambiar el método por el cual nosotros vamos a trazar la pieza, porque quizá lo lógico sería decir, bueno, ahora voy a trazar esta línea que ahí está en color, bueno, estaba en color naranja, ¿no? Sería lo lógico, decir, bueno, si ya estoy en esta esquina, pues me sigo hacia acá. Y no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque quiero que veamos las dos coordenadas diferentes para trazar formas circulares, que sería el G2 y el G3, y veamos la diferencia que hay entre una y la otra, ¿no? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que en vez de cortar esa otra línea, vamos a subir ahí mismo donde ya estamos, o sea, vamos a dar con el G1, vamos a hacer un Z3, que sería, recuerden, nuestro plano de seguridad, ese es el nombre que se le da a la Z, sobre la cual ya me voy a empezar a desplazar a velocidad máxima. Z3 o Z igual a 3 sería nuestro plano de seguridad, y entonces vamos a elevarnos hasta esa altura, la cual indica que ya no estoy cortando. Por lo tanto, el siguiente movimiento puede hacerse con G0. Ajá. El siguiente movimiento se va a hacer con G0 y me voy a desplazar al punto intermedio, o bueno, no está exactamente a la mitad, pero más o menos, ¿no? Por ahí coincide. Este otro punto que ya ahí aparece en color naranja, cuyas coordenadas Y, que son las únicas que me interesan ahorita, serían las 55.153, ¿sí? Entonces, este G0 va a llevar solamente la coordenada Y de nuevo. O sea, si se dan cuenta, nada más nos estamos moviendo en esa línea recta de arriba hacia abajo. Eso es lo que significa que solamente esté admitiendo movimientos en Y. Entonces, ahí tengo Y55.15.3, ajá, y Enter. Y una vez que ya estoy ahí, entonces ahora sí regreso con mi G1, que es mi corte a velocidad, a velocidad lenta, o moverme en línea recta a velocidad de corte, y descender, ¿no? Otra vez al Z-1, de tal manera que sea la misma profundidad que el corte que ya se hizo, que fue una línea recta en esa parte, ¿no? Después el siguiente movimiento va a ser una línea recta. Entonces, en vez de trazar esta línea naranja que aparece ahí, voy a trazar esta otra, la de abajo, ¿sí? Y me voy a colocar en este punto. Ajá. Ese punto tiene otras coordenadas en X, pero la coordenada Y es la misma que la anterior, debido a que la línea es completamente horizontal. Como no me estoy moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente voy a colocar la coordenada X, que es la única que sí está cambiando ahí, que sería la 41.897 por el redondeo. Ajá. Entonces, eso quiere decir que ya me encuentro en este punto, y aquí es donde viene en juego nuestro primer comando, que se va a realizar con círculo, ¿sale? Entonces, recordemos que hay dos círculos, hay G2 y G3. Lo primero que vamos a hacer para recordar, o bueno, para entender qué hace cada uno de ellos, es utilizar ambos y ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. Entonces vamos a poner G2, ajá, que vendría a ser nuestro primer comando para círculos. Ajá. Y vamos a hacer como si fuera una línea recta. Voy a escribir el punto final de dicho círculo. Para eso me voy a acercar un poquito más a la figura. Ajá, que de hecho está mejor que esté así. ¿Cuál sería el punto final? Si este es el punto inicial donde estoy comenzando mi arco de circunferencia, el punto final tendría que ser este de aquí arriba, ¿no? Entonces, tal cual, le hago clic y veo las coordenadas. Noten que estas coordenadas sí son diferentes tanto en X como en Y, por lo tanto hay que escribir ambas, ¿no? O sea, voy a poner, por ejemplo, la X 56.897, que sería la primera coordenada, y la Y, que en este caso es 70.15, 3, ¿no?
Esas son las coordenadas. Ahora, si fuera una línea recta, ya con eso sería todo lo necesario. Sin embargo, como es un círculo, le hace falta un dato más. Hay múltiples maneras de introducir valores de círculo. Vamos a ponerle el comando CR, que es decirle el radio del círculo. Ajá. Un signo positivo. Ajá. Y vamos a hacer clic ahora ya no en los puntos, sino tal cual en la circunferencia, ¿sí? Y ahí en la circunferencia nos pide el radio del círculo. De hecho, ya el radio está indicado acá, ¿no? Pero nada más para, o sea, si no estuviera esta indicación, sería cuestión de dar clic en el arco de circunferencia en cuestión e irse a este dato que es aquí el radio, ¿no? Que ahí nos está indicando claramente que es 15 milímetros de radio, ¿no? Entonces le vamos a escribir en el software esa cantidad, 15. Puedo dejarlo así o puedo indicarlo a como lo hemos estado haciendo, indicando siempre 3 cifras decimales, entonces 15.000, ¿no? Nada más para saber que es exactamente de 15 milímetros, no más, no menos, ¿no? Entonces, aquí vale mucho la pena ya irnos al software. Recordemos que ya lo tenemos preconfigurado del video anterior. Por lo tanto, técnicamente no debería haber errores a la hora de simular, porque ya tenemos programado nuestro G54, que es el decalaje. Ya tenemos dadas de alta las herramientas, tanto la 1, la 2, la 3 y me parece también la 5. Y esas configuraciones también ya se hicieron en el software 3D View, ¿sale? Entonces voy a ir a 3D View, así como está, va a marcar un error el programa, mínimo, un error. Ahorita vamos a ver si nuestro código está correcto completamente, pero sí nos va a marcar un error porque yo no he finalizado el programa. O sea, recordemos que al final siempre lleva M30, entonces si yo no coloco ese M30 o ese M2, entonces va a marcar error de que no se terminó el programa. Entonces vamos a darle aquí en 3D View y vamos a darle inicio. Ajá, ahí está. Nada más nos dio el error de final de fichero inadmisible. Eso quiere decir que no puse un M30 y vamos a ver la figura que se trazó. Que pues sí, es muy parecida a la que estamos viendo en SolidWorks, pero hay un problema. El círculo no se trazó en el, digamos, sentido correcto. Se trazó al revés. O sea, lo que hizo WinNC fue, en vez de trazar el círculo en esta parte de abajo, lo trazó por aquí arriba, ¿no? Ahí se ve como el movimiento más o menos que hizo el software, lo trazó de esta manera. Y eso se debe a que utilizamos el comando G2. Nosotros cuando utilizamos comandos G2, el movimiento que va a hacer la herramienta siempre va a ser con las manecillas del reloj o en sentido horario, como se dice, ¿no? Entonces, efectivamente, este movimiento comenzó en este punto, terminó acá arriba, y se movió en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es G2. G3 es lo contrario, es moverse en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por lo tanto, este movimiento, en vez de hacerse con G2, se debe hacer con G4, con G3, perdón, con G3. Ahora, para poder salir de este error, lo que hacemos es resetear. Ahí ya se puso color negra la pantalla otra vez y nos regresamos a editar. Y aquí en la edición vamos a modificar este número 2 por un número 3. Ya una vez que hicimos ese cambio, vamos a regresar a 3D View y veremos que ahora sí va a trazar la figura como nosotros queríamos en un inicio. Efectivamente, todavía da el error de final de fichero, dado que no pusimos el M30, pero ahora sí podemos observar que el movimiento fue el adecuado, fue el correcto. Entonces ahí la única manera o la forma en la cual nosotros vamos a determinar si es G2 o G3, bueno, hay dos maneras. La primera es pues probándolo en el simulador y ver si hace el giro en el sentido que quiero. Si no lo hace en el sentido que quiero, entonces pruebo el otro comando. Esa es una manera. Y la manera más quizá adecuada, sin tener que estar haciendo prueba y error, sería pensar hacia dónde es el movimiento. Entonces, en este caso, si yo empiezo en este punto y termino acá arriba, entonces el movimiento es en sentido antihorario, por lo tanto es G3. Lo mismo va a pasar cuando yo trace la parte de arriba, cuando esté en este punto y quiera llegar a este otro. Entonces me quiero mover en sentido contrario a las manecillas del reloj, por tanto también voy a utilizar el G3. ¿Sale? Entonces vamos a resetear nuevamente, editar
Y una vez que hice eso, le doy Enter para agregar una nueva línea, o en este caso que tengo ya líneas abiertas, me bajo nada más con el cursor. Y el siguiente movimiento ya tiene que ser línea recta, que es esta pequeña recta que está aquí, color naranja entre las dos circunferencias. Y como es una línea recta, tengo que indicarlo con su G1. Si se dan cuenta, antes hubo casos donde no escribí G1, por ejemplo aquí o acá, ¿no? Sin embargo, aquí sí es necesario, porque si yo no escribo G1, la computadora va a tomar al último comando G que utilicé, y el último comando G que utilizamos es G3, ¿sí? Entonces, si yo no escribiera G1, va a pensar que estoy trazando otro círculo, y no es el caso, ¿no? Es una línea recta, y vamos a darle clic en el punto final de dicha recta para saber las coordenadas. Notemos que la coordenada X es la misma, o sea, X es 56.897. La Y cambia, entonces solo voy a poner la Y. Y sería 75, es casi nada el movimiento. 75, o sea, nada más se movió, ¿qué? 5 milímetros es medio centímetro. Punto 39, 3, ¿no? Para redondeando. Entonces, así ya estaría yo haciendo mi siguiente movimiento en línea recta, ¿sí? El siguiente movimiento ya es un movimiento curvo y que ya dijimos que se va a hacer con G3. Entonces doy clic en el punto final, veo que las coordenadas son distintas tanto en X como en Y. Una es la misma, ¿no? La de X, por ejemplo, la del 41.897 ya se había escrito antes, y la coordenada del 90.32 también ya se había escrito antes cuando llegamos al punto de aquí arriba, debido a que están a la misma altura, ¿no? Entonces, las coordenadas ya son conocidas, pero cambiaron desde el paso anterior ambas. Entonces voy a poner G3 primero, que es mi comando para comenzar un círculo, luego la coordenada final, que sería primero la X, el 41.897, y la Y, que sería 90.32, ¿no? Por ahí está bien. Ahí hay que tener cuidado, ahí yo puse un guión, sería punto, ¿sí? Ahí hay que decirle el radio del círculo. Ya sabemos que es de 15, pero por costumbre vamos a dar clic en el arco de circunferencia y vamos a ir aquí abajo donde dice el radio. Entonces ahí está indicado como 15.00. Vamos a darle tal cual acá. El signo positivo es importante, porque el software calcula dos tipos de círculos. Círculos con un radio, con una amplitud menor a 180 grados o con una amplitud mayor a 180 grados. Entonces de ahí viene el signo más y el signo menos. Una vez que ya está trazado, ahora sigue ya nada más completar, ahora sí, nuestra línea color naranja de la parte de arriba, no olvidarnos de ella, con G1, ¿no? Entonces G1, como es un movimiento totalmente horizontal, solamente voy a escribir la coordenada final del punto, que sería aquí, que ya por ahí está escrita, ¿no? La 15.405, ¿no? Entonces vamos a poner eso, la X 15.405. Esa es la coordenada, y de ahí, bueno, hay que considerar que aquí falta un espacio, ahí está, y de ahí me elevo, ¿no? O sea, como ya estoy en G1, pues ya nada más le doy Z3, y ese movimiento es con G1, y ya estoy en este punto de aquí arriba, acá, ya estoy por ahí, fuera de la pieza de trabajo, y ahora ya nada más nos faltaría trazar esta línea en círculo, y esta otra línea recta en diagonal, para lo cual no voy a cambiar de herramienta en esta ocasión, todo lo voy a hacer con la misma herramienta, la número 2, que es la de 6 milímetros, para que veamos el resultado. Entonces, una vez que estoy ahí, ya puedo moverme de manera rápida, que sería G0. Ajá. Ojo, no hay movimientos rápidos con círculos, porque no tiene mucho sentido moverse rápido y que no sea en línea recta, dado que sabemos que la geometría euclidiana, ¿no?, nos dice que la distancia mínima que hay entre dos puntos es una recta, ¿no? Que bueno, en el caso de estas máquinas CNC,
pues trabajan bajo esos conceptos de geometría tradicional, digámoslo de esa manera, sí, porque ustedes me podrán decir, no, sí, pero la relatividad dice que no es así, ¿no? Que la distancia más corta entre dos puntos no necesariamente es una recta, pero bueno, en este caso, como es euclidiano el asunto, entonces sí lo va a hacer, entonces no hay sentido de poner un comando de movimientos rápidos circulares, ¿sí? Todos los movimientos rápidos serán en línea recta y por lo tanto vamos a utilizar G0 y nos vamos a volver a colocar en este punto donde ya estábamos en la, digamos, mitad de nuestra línea original, más o menos, ¿no? Que es la coordenada 15.405 en X, que es la que ya estamos, o sea, la que ya teníamos, y la de Y, que es la 55.153, que es lo que voy a poner aquí, G0, espacio, Y, 55.153, que es una coordenada donde ya estuvimos. Pero ahora en vez de trazar la línea recta horizontal que está ahí en color naranja, vamos a hacer esta otra línea curva, que sería un comando, en este caso ya no va a ser G3, porque recordemos que G3 eran movimientos en contra o giros en contra de las manecillas, y en este caso, como estoy en este punto de aquí, y me quiero mover para acá, noten que el trazo o el movimiento que tendría uno que hacer sería precisamente con las manecillas del reloj. Por lo tanto, el comando correcto sería G2. Ajá. Entonces, G2, vamos a hacer clic entonces en el punto final de la circunferencia o del pequeño arco de circunferencia que hay ahí. Y notemos que las coordenadas son totalmente nuevas. Estas coordenadas nunca se habían escrito, por lo tanto tengo que, y son diferentes respecto al punto inicial, por lo tanto tengo que escribir ambas. La X, que es 48.939, esa es la coordenada, y la Y, que es 31.849. Ojo, que ahí fíjense cómo sería el redondeo. Si el 7 redondea hacia arriba, pues técnicamente este es un 10, pero pues como es 49, pues tendría yo que pasarlo a 50. Ese sería el redondeo correcto. Y luego el radio del círculo, que en este caso no va a ser 15. Vamos a darle clic en el arco y vean, es 42.61. Entonces eso es lo que vamos a escribir aquí, 42.61. Ese sería el radio, el radio del círculo. Y por último, nuestra línea en diagonal, que esa efectivamente es una línea. Voy a dar clic en el punto final y vamos a escribir el G1 otra vez. G1, X 59.73, 8. Y la Y, que sería 10.25, 1. Y de ahí, pues, si ya llegué aquí al final, pues entonces técnicamente ya tracé todas las figuras que quería yo hacer. Por lo tanto, puedo elevar la herramienta con el comando Z3. Recordemos que no escribimos G1 porque ya está activa dicha orden G. Y después moverme al origen rápido con G0, X0, Y0 y un Z10 para que se aleje un poquito más de la pieza de trabajo y podamos extraerla con seguridad, debido a que ya con eso terminamos el programa y le vamos a dar un último comando que sería el M30. Aquí estamos regresando todos los espacios que no fueron necesarios y ahí le ponemos M30 o M2. Cualquiera de los dos comandos va a funcionar correctamente. Entonces vamos a abrir tantito, ya una vez que hicimos uso de SolidWorks, vamos a extender nuestra vista del Sinumeric 840D y vamos a ver la simulación. Vamos a ir aquí a 3D View y le vamos a dar inicio. Y por ahí hay un super ultra error. Vamos a resetear y volver al modo editar. Y releer las coordenadas, porque esa es una cuestión de coordenadas. Vamos a poner la vista de nuevo a cuenta de esta manera y vamos a revisar nuestro programa desde este punto, ¿no? El 15 y el 55. Ajá. En Y, me parece la Y está correcta, la X también, la G2 en este probablemente sea el error. Vamos a darle clic entonces en el punto final aquí
Tengo 48.939. En la X, en la Y tenemos 31.850. Y el radio del círculo, sería 42.601. La coordenada final es 59 y 10. Y ya, caray, bueno, no le veo el error así a simple vista. Vamos a volver a simular esta otra cuestión. Ya sé qué es. Vamos a fijarnos. Me parece que sí está pasando encima de las coordenadas, pero no le di que cortara en ningún momento, ¿no? O sea, nada más hizo la pasada por la parte de arriba y eso lo podemos comprobar. Vamos aquí a darle otra vez reset, le vamos a poner único y le vamos a tener que dar inicio varias veces hasta que lleguemos a la parte donde está nuestro detalle, ¿no? Ahí está haciendo todo un poquito más despacio porque le tengo que dar clic en inicio cada vez que lo haga. Entonces ahí más o menos ya estoy, ahí me elevo con Z3, de ahí me moví al punto central de la primera línea. Ahí está el error porque nunca bajé, ¿sí? O sea, nunca le di Z-1 con G1, entonces sí hizo el círculo, pero por arriba de la pieza. Entonces nunca maquinó, ese es un error común. Vamos a darle aquí reset y vamos a ir aquí a editar y vamos a leer dónde está el problema. El problema está aquí, donde dice G0 igual a Y55.153 y inmediatamente después comienza el comando G2 sin haber descendido la herramienta a Z-1, porque el último comando le dijo a la herramienta que se pusiera en Z igual a 3. Entonces aquí entre G0 y G2 debe haber un comando que tiene que ser G1 porque es en línea recta y lento, que le diga a la máquina que vaya a Z-1. Sin ese comando no hubiera, no corta, o sea, sí pasa encima de la zona, pero sobre Z igual a 3 y por lo tanto no corta la pieza. Y ahí es donde estaba nuestro error. Entonces veamos de vuelta en 3D View. Le voy a quitar el único y ya lo vamos a hacer normal porque ahora sí ya lo va a hacer correctamente. Vamos a darle aquí inicio y ahí está. Entonces ya tenemos nuestra letra terminada. Lo podemos resetear de nuevo y darle inicio nuevamente. Y pues ahí está nuestra figura y nada más para corroborar, veamos que pues es la misma que la que dibujé en SolidWorks, ¿sí? Aquí lo importante para que tengamos este resultado es pues obviamente manipular correctamente las coordenadas, ¿no? Y en el caso del error que tuvimos hace un momento, pues la simulación ayuda bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, si este programa lo hubiéramos pasado directo a la máquina a fresar, pues nos habríamos dado cuenta a más de la mitad del maquinado que había un error de programación y hubiéramos tenido que corregirlo con la pieza de trabajo ya colocada sobre la mesa. Esa es la utilidad de la simulación, que nosotros podemos verificar que las coordenadas, sobre todo del código, sean las correctas y que podamos, no sé, evitar cualquier eventualidad de pérdida de material o de pérdida de tiempo, sobre todo, a la hora de hacer maquinados mal hechos. Ahora, lo único que vamos a hacer adicional a esta figura es hacer un corte un poquito más pronunciado, un corte de 2 milímetros de profundidad. Ahora, eso lo vamos a hacer utilizando nuestras características de copiar y pegar, básicamente, debido a que pues queremos que todo este código, o sea, todo este código de coordenadas, vamos a abrir un espacio aquí o varios, se ejecute, pero no a menos 1 milímetro, sino a menos 2, ¿no? Y lo obvio sería, pues, así como está el programa, nada más ponerle aquí, pues, en vez de -1, pues -2, ¿no? Y así ponerle a todos los Z-1, cambiarlos por Z-2. Pero si yo hago eso, recordemos, nuestra herramienta necesita tener necesita cortar dentro de sus propios límites. Entonces, si yo le pido cortar -2 en una sola pasada, pues le estoy metiendo mucho, se le llama en inglés stress o mucho esfuerzo a la herramienta de trabajo y corro el riesgo de romperla. Por tanto,
está muy bien que hayamos hecho nuestra primera pasada a solamente 1 milímetro, y ya una vez que terminó dicha pasada, que ya estoy en la parte superior, aquí en z igual a 10, rehacer todo el código, o sea, todas las coordenadas que ya tenía yo, volverlas a pasar, pero ahora sí con un corte en z-2, ¿sí? Entonces vamos a copiar a partir de aquí, ajá, vamos a marcar bloque que está en la parte de la derecha arriba, vamos a mover con las flechitas del cursor, ajá, ahí le estoy dando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, seleccionando todo el texto que quiero copiar, que sería básicamente hasta acá, ajá, y le voy a poner copiar bloque. Ya una vez que copié el bloque, voy a colocar el cursor abajito del G0, Y0, Z0, X0, Y0, Z10, y le voy a poner insertar bloque. Y ahí a lo mejor no se notó tanto, vamos a recortar todo esto, pero puedo yo observar dónde está, aquí está el G0, X0, Y0, Z10, que a partir de ahí el código vuelve a comenzar, ¿no? O sea, le podemos poner varios espacios para que se note la diferencia. Este es nuestro código inicial, el código que habíamos hecho, y hace ratito teníamos el M30 aquí, ¿sí? Pues ahora con el copiar y pegar que acabamos de implementar, ya tenemos otra vez todo este código, ajá, que es básicamente lo mismo que el de arriba, ajá, ya agregado, ¿no? Entonces vamos a quitarle tanto espacio, ajá, vamos a dejarle uno nada más, y vamos a leer la continuidad. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí yo le pedí ir a G0, con G0 a Y0, a X0, Y0 y Z, Z10. Vamos a quitar ese Z10. ¿Por qué? Porque es más práctico no moverse tan alto, porque después voy a tener que bajar a Z con G1, que es un movimiento muy lento. Entonces, obviamente, toma más tiempo bajar desde Z10 hasta Z-2 que bajar solamente de Z3, que es esta coordenada de aquí, de Z3 a Z-2, ¿sale? Entonces, otra modificación, bueno, vamos a ver, sería ahí que entonces estamos en el origen, de ahí nos estamos moviendo a X15.405 y a Y 10.251. Es probable que no necesitemos movernos hasta ese punto, entonces podríamos bien borrar este G0, X0, Y0, ajá, y aquí ponerle el G0, o sea, pedirle esto, ¿no? O sea, de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que este es el último punto, vamos a poner el dibujo de Solid, este punto de aquí que está de color naranja en el C-numeric, representa este punto, ajá, es este punto final. Y lo que le habíamos dicho antes es que se moviera al origen, pero no tiene sentido moverse al origen para después volver a moverse a este punto. Puedo moverme directo desde este punto hasta este otro, ajá, sin pasar por el origen, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Sería precisamente haciendo lo que acabo de hacer, borrar el G0, X0, Y0, Z10 que había, pasarle o heredarle ese G0 a esta coordenada de X10, Y10, ajá. Noten que la Y es la misma, o sea, tengo Y10, 251 y aquí también. Por lo tanto, para reducir el código, bien puedo borrar esta Y y solamente decirle que se mueva en línea recta rápido desde este punto hasta este punto. Y ya una vez que estoy ahí, la primer coordenada o el primer movimiento sería con G1 a velocidad de corte, ajá, o sea, lento, pero ya no va a ser Z-1, porque ese ya lo hicimos. Todo el recorrido de Z-1 ya se hizo en la parte, en la primera parte del código, ¿no? Entonces, le voy a cambiar aquí, le vamos a poner Z-2. Y a partir de ahí ya es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí también tengo Z-1, ahí está, Z-2. Todo donde haya Z-1, ahora sí lo cambio por Z-2. Solamente la segunda parte del código, la que era copiada, ¿no? Y aquella vez, pues el código terminó yendo al origen. Y ahora sí ponerle su M30, que me parece, no, ahí está, su M30, ¿vale? Entonces, vamos a dejar tantito el código ahí para que lo vean, ¿no? Entonces, comienza con G0, X15.405, que es moverse hacia la izquierda, básicamente. De ahí ir a Z-2 y cortar todo el recorrido que ya habíamos trazado antes con Z-2, en vez de Z-1.
Entonces, una vez que ya hice eso, podemos ir aquí a 3D View. Noten que eso no nos llevó ya mucho tiempo, dado que el código pues es básicamente el mismo, solamente cambió la altura de Z. Le vamos a dar aquí en inicio. Entonces, veamos que nos hace el primer corte a una profundidad y el segundo a la segunda. Vamos a colocarlo en perspectiva para que lo observemos. Vamos a resetear y lo vamos a volver a iniciar. Veamos que ahí hizo un corte a una profundidad y después hace el corte a una profundidad muchísimo mayor. La vez anterior, pues el corte había sido muchísimo menos profundo que el que ya vemos ahí. Y así podemos repetirlo para hacer cortes de 3, de 4, de 5 o hasta, pues no sé, depende qué tan profunda sea, bueno, qué tan larga sea la herramienta de corte y también qué tan profunda o qué tanta anchura tenga la pieza de trabajo. Entonces, en función de esas dos condiciones, puedo yo básicamente maquinar los milímetros que yo necesite sobre la pieza de trabajo. Entonces, bueno, para que se note un poquito más, la vamos a dejar en single y vamos a ejecutarlo uno por uno, ¿no? Entonces ahí estoy dando clic muchas veces para hacer los movimientos y vean ahí un poquito más despacio el movimiento. Ahí es donde nos interesa, por ejemplo, ahí estoy en el último punto y vamos a elevarnos primero con Z3, de ahí el movimiento rápido con G0X15.405. Ustedes pueden notar que aquí en la parte de abajo dice la coordenada o el movimiento que está haciendo. Ahí después va a ir a Z-2, ahí ya está más profundo de lo que estaba antes, ¿no? Y lo vamos a observar aquí así. Y le vamos a dar otra vez inicio y vean cómo ese corte que acaba de hacer hasta deja un escalón sobre el corte anterior, debido a que este ya es un corte de 2 milímetros, no un corte de 1 milímetro, ¿sale? Entonces, le damos otra vez inicio, ahí se elevó a Z3, se movió al punto de la mitad del inicio, Z igual a -2, y ahí va a hacer otro corte ya más profundo, ¿sí? Y entonces ahora se nota en este canto de aquí, ¿no? Por ahí hace el círculo. Entonces vean cómo aquí ya hay una altura mayor, pero acá todavía sigue siendo de 1 milímetro, ¿no? Entonces le damos otra vez inicio. Ahí hizo la pequeña línea recta que hay ahí en esa parte. Ajá. Ahí termina de hacer la otra circunferencia que era con G3. Y la última línea ahí maquinada. Entonces ahí ya nada más falta este pedacito de la R, que es elevarse, moverse en línea recta, bajar. Y con G2 esta línea. Y pues ya ahí ya no se nota mucho la diferencia. Ahí se va a notar solamente en la altura que hay aquí, ¿no? O sea, aquí tengo 1 milímetro. Si le doy otro, ya son 2 milímetros. Y lo que ahí va a hacer la máquina o el programa es elevar la herramienta con Z3 y ya de ahí moverse al origen y Z10. Y con eso terminó la simulación. Entonces, sin más por el momento, esto sería todo por este video. Muchas gracias.